Hola, buenos días. Ante todo, dar las gracias al INCUNA por la invitación para dar una explicación sobre el proyecto de intervención en la antigua tabacalera, en la antigua fábrica de tabacos, porque a veces nos rodea un cierto oscurantismo y yo creo que no es una buena forma de realizar un trabajo. Yo soy Román Villasana, soy uno de los arquitectos del equipo redactor, junto con Olite y Pereda Pérez Arquitectos, y en el año 2010 nos presentamos a un concurso internacional de arquitectura, del cual resultamos ganadores, y realizamos un proyecto cuyo uso en aquel momento era un complejo museístico en la antigua fábrica de tabacos de Gijón. Es difícil explicar a veces un proyecto que realmente no tiene un uso final. Y lo que voy a intentar es trasladar desde una manera tangencial tres ideas o tres premisas que son fundamentales a la hora de abordar un proyecto de patrimonio. Por un lado, es la historia del edificio, lógicamente, conocer el ciclo creativo que ha traído ese edificio hasta aquí, hasta estos días, es fundamental. Para eso la labor de los historiadores y arqueólogos, su conocimiento y su traslado al equipo de arquitectos es básico, porque debemos conocer no solo por qué se creó, sino todos los procesos que fueron viviendo o conviviendo dentro del edificio, para después tener una idea lo más clara posible a la hora de intervenir. Bueno, la historia del edificio se puede dividir en dos fases. Una fue en 1668, su fundación como convento de las Agustinas Recoletas de Gijón. Bueno, en esta imagen lo que vemos es dónde está situado. Está situado en el Cerro de Santa Catalina, en un atolón, una península que existe al norte del núcleo de Gijón, primer asentamiento urbano de la villa, y en la parte más alta. Y está en la parte más alta y en el núcleo central de esa península. Y siempre ha creado una imagen visual muy potente dentro de lo que es, lógicamente, la historia de Gijón. Hay que tener en cuenta que cuando se hizo su fundación en 1668, Gijón apenas tenía 1000 habitantes. Es decir, era un núcleo realmente pequeño. Bueno, el convento, el edificio o la historia. Bien. El convento, que fue fundado en 1668, tuvo una historia muy procelosa. Eso lo explica muy bien el doctor en Historia Vidal de la Madrid, que es el máximo conocedor de la historia del antiguo convento de las Agustinas Recoletas, y en el cual explica pues, diferentes avatares que tuvo desde una primera discusión si deberían ser femenino o masculino, discusiones con el párroco por los diezmos, problemas de financiación desde el minuto 1 con el regimiento de la villa, el fallecimiento de la fundadora, se eligió un solar para el cual se hizo un proyecto por Ignacio de Palacios y Juan de San Miguel, se cambió el solar, con lo cual tuvo que modificar el proyecto, y luego el proceso de obras, que todavía está bajo investigación porque hay dudas sobre las etapas que siguió, pero fue muy arduo y muy complejo. Sobre todo se puede ver que, aunque es un edificio de gran importancia por el núcleo, el pequeño núcleo urbano de Gijón, pero sí que tiene una gran importancia a nivel arquitectónico, sobre todo la iglesia, pero se construyó de manera muy pobre. Todos los materiales realmente son muy pobres. La fábrica de tabacos no tuvo, digamos, diferente proceso a lo largo de toda su historia. Entra en 1843 tras la desamortización y automáticamente ocupan los espacios monacales. Lo primero que se dan cuenta es que necesitan espacios, con lo cual se destruyen todas las celdas, toda la tabiquería interior para crear espacios diáfanos. Existe un problema evidente de ventilación, un problema de iluminación, con lo cual desde el minuto 1 empieza una serie de reformas con el afán de conseguir adecuar a un uso fabril un convento monástico. Cosa que aquí podríamos decir que uno de los mayores fallos que tenemos generalmente a la hora de preservar el patrimonio es que elegimos a veces muy mal los usos a los que se destina. Desde el minuto 1, como digo, fue una continua adecuación de esos espacios y nosotros nos gustaría, bueno, aquí se ve la planta baja, prácticamente, aunque son fotos de Julio Peinado que está en el Museo del Pueblo de Asturias, pero se ve que prácticamente los forjados son los del convento y la configuración espacial es la del convento, salvo la tabiquería interior. Las trabajadoras hacinadas, con muy poca calidad espacial. Aquí vemos la planta tercera que ya construyó la fábrica y ya se ve otras características espaciales de la fábrica. Se ve espacios más diáfanos, más adaptados al uso fabril para las trabajadoras, con mejor iluminación, etc.
En esta imagen, que yo creo que es muy esclarecedora del problema que fue presente desde el inicio del uso como fábrica, se ve en 1930 cómo está dentro del núcleo urbano de Cimadevilla, absolutamente encerrada por las estrechas callejuelas de Cimadevilla, lo cual imposibilitaba tanto la llegada de materia prima como la salida al puerto de la materia elaborada. Y después ya se puede ver cómo en el exterior de las huertas de las monjas ya están ocupadas por una serie de naves adyacentes al edificio, que lo que hacían era intentar solucionar los espacios que se necesitaban para la nueva maquinaria. Aquí ya se ve que la fábrica prácticamente está agotada. Lo explica muy bien en su libro Liadoras, cigarreras y pitilleras Luis Arias González y Ángel Mato Díaz, cuando dicen: la factoría estuvo encerrada, nunca mejor empleado el término, en un cuadrilátero irregular de aproximadamente 62 por 45 metros, con cierto aspecto de fortaleza ensimismada en sí misma y casi cerrada herméticamente al exterior. De esta configuración, un tanto hosca y distante, nunca llegó a desprenderse del todo y fue el fruto de la pesada herencia que le dejó el primitivo convento. Nosotros, y esto ya es una aportación individual, cuando nosotros empezamos a estudiar la historia del edificio, lo que vemos es que hay como dos etapas de adecuación del edificio a fábrica de tabacos. Hay una primera etapa que podríamos situar la más cercana a su apropiación, en la cual el edificio, voy a ver si consigo pasar, que no soy capaz. Pues no, se me ha quedado como bloqueado. Así, voy a pasar así. Bueno, hay una primera etapa de intervención en el edificio que consideramos que se podría denominar propositiva. Ahí, por ejemplo, se puede ver a la izquierda la antigua iglesia convertida en nave de la materia prima. Se colocó un puente grúa que hoy en día se mantiene, que se respeta y que se rehabilitará. A la derecha se ve el patio de Moja, con una cubierta muy elegante de vidrio y estructura metálica, que hoy en día ya no existe. No existió ya cuando nosotros entramos en el proyecto y ya estaba amortizado. La propia fábrica no solo la había derruido, sino que había forjado ese patio y lo había cegado en su totalidad. Luego, en esta imagen, que es un grabado de 1884, se ve que la fábrica, ya en la tercera planta, o segunda planta, es baja, primera y segunda. En la baja y la primera se ven todavía los huecos del convento, los huecos irregulares barrocos. A la izquierda está la vicaría, la tercera planta construida. Esta es una foto que se mantiene en 1908, prácticamente con la misma configuración que el grabado. Y ya en 1920, esta foto donde la fábrica abre de una manera cartesiana y casi herreriana los huecos regularmente en todo el conjunto de fachadas, lo que da un empaque muy monumental al edificio. Prácticamente con esta imagen es con la que ha llegado a nuestros días. Esto es justo antes, durante el concurso. Esto es posterior una foto posterior al 2010, sí, 2007, bien. Después hay una etapa que nosotros consideramos, aquí voy a ser un poco, a lo mejor me excedo, negativa. Es decir, sobre todo a partir del siglo XX, principios del siglo XX, la fábrica es evidente que no puede albergar los usos fabriles y comienza una lucha contra el propio edificio. Además, hay una serie de promesas o intentos que son siempre fallidos de traslado de la fábrica a zonas mejor ubicadas, más cerca del Musel, como puerto industrial, más cerca de la línea de ferrocarril, pero siempre fracasan. Eso crea un proceso de desazón, probablemente, y comienza una batalla, podríamos decir, cruenta contra el edificio, de adecuaciones sin una proyección a futuro, precarias constructivamente, aperturas de huecos, cegado de huecos indiscriminadamente, y luego una ocupación sabiendo que la fábrica en sí ya no tiene una vida a futuro, es decir, saben que se van a cerrar. De hecho, se van a ver después en otras fotografías que he traído parte de esos elementos. Bueno, un poco descrito ya el proceso de la historia del edificio. Vamos a hablar un poco del proyecto en el que nos encontramos. Bien, el proyecto, como ya he dicho, es fruto de un concurso de arquitectura del 2010. Se hizo un proyecto para complejo museístico. En el 2012 se entregó. Ahora estamos en una revisión de los usos
y lo que se pidió en el 2015 por parte del Ayuntamiento, debido al mal estado del edificio y que ya había habido una serie de advertencias por parte del Ministerio de Cultura, pues es intervenir con un proceso de consolidación de todo lo que son elementos estructurales y de protección del edificio. Para eso se valora el proyecto del 2012 con el equipo técnico del Ayuntamiento y se decide aquellas actuaciones que son, digamos, que sirven para un uso público, que preparan al edificio para esa adecuación, que lo protegen y que lo preservarán a futuro. Este es el estado un plano del proyecto antes de que se comenzase el proyecto de ejecución. Ya no estaban las naves exteriores porque en el 2007 fueron derribadas. Nosotros cuando ya llegamos todavía no estaba trazado el vial de la zona norte, pero todas las huertas o toda la zona de las naves estaba absolutamente desierta. El edificio se encontraba con toda la estructura muraria prácticamente íntegra, las fachadas íntegras, en precario estado, la cubierta muy mal, y nosotros, pues el proyecto que nosotros... Esto es así, es importante también explicar que hubo dos procesos de arqueología y de investigación patrimonial en el edificio. Uno desde el 2007 al 2009, encabezado por Carmen Fernández Ochoa, y otro que todavía sigue en la actualidad, quedan algunas cosas por hacer, que comienza con las obras de consolidación, encabezado este estudio y esta investigación patrimonial por el CSIC, en el cual no solo se inventarían más de 100 elementos de la etapa industrial, se inventarían, se extraen, se almacenan y se preservan, como son, por ejemplo, parte de los azulejos que se ven en alguna de esas fotos, las escayolas de la vivienda del director y de los despachos de dirección, pinturas murales que aparecen, sino que también se excavan zonas arqueológicas que aún no habían sido excavadas, como es la foto de la derecha, el patio de Moja, donde se lavaba el tabaco. Todas esas zonas, todos esos espacios han quedado preservados, se han excavado, se han documentado y ahora mismo están protegidos para la realización de la obra. Todos estos trabajos se hicieron previos a la obra. Bueno, ahora voy a hablar un poco del proyecto, aunque de manera tangencial, porque realmente no puedo hablar de un proyecto que realmente no se va a ejecutar, que es el del complejo museístico, pero sí aquellos valores que consideramos que siguen vigentes y que así se fueron valorados por el Ayuntamiento y por la Comisión de Patrimonio del Principado de Asturias. Hay tres decisiones. Nosotros creemos que las decisiones primarias o básicas de un proyecto son las que mejor consiguen la pervivencia de un monumento. Muchas veces nos detenemos en los aspectos finales, de detalle, las texturas, los materiales, la rehabilitación concreta de un elemento, pero lo que no se atiende muchas veces es que las infraestructuras son los que realmente dotan a un edificio histórico para el uso futuro del siglo XXI y para, esperemos, muchos siglos más. Nosotros teníamos tres decisiones que eran parte del proyecto, que consideramos además que así fueron valoradas a la hora de la adjudicación, en la cual fundamentalmente una era, se pedían unas edificaciones de nueva planta. Nosotros esas edificaciones siempre las separábamos del edificio histórico, respetábamos el edificio histórico para que la imagen visual, la memoria histórica del edificio en el entorno de Cimadevilla se mantuviese, y las adosábamos a unas medianeras que estaban sin consolidar en la zona este del solar mediante un edificio abstracto que lo que hacía era reproducir pues, los volúmenes, las cubiertas quebradas de diferentes edificios de Cimadevilla. Esa decisión lo que nos permite, por ejemplo, aparte de mantener la imagen visual, es que ahora nos está permitiendo hacer el proyecto por fases. Es decir, se está actuando exclusivamente sobre el edificio histórico y no sobre las nuevas edificaciones. Una segunda decisión fue que todos los elementos o espacios servidores que necesita un edificio de esta envergadura quedaban soterrados perimetralmente fuera del edificio histórico, lo bordeaban, de tal manera que ahí metíamos todo lo que son desde almacenes, instalaciones, y a la vez conectábamos tanto el edificio histórico por el exterior, pero bajo rasante, con los edificios de nueva edificación. Esto además nos permitía, luego veremos unas fotos, consolidar mediante estas excavaciones los cimientos del edificio histórico, que ya en 1973 la fábrica de tabacos, mediante un informe, dijo que la estructura muraria y la cimentación del edificio estaba en muy precario estado
y fue además uno de los motivos por los cuales se aceleró por lo menos el cierre de la fábrica, aparte de otros. Una tercera decisión es el acceso, es decir, cómo se accede a un edificio histórico sin alterarlo. Nosotros lo que proponíamos, y así se va a ejecutar, es un acceso aprovechando las diferentes cotas, la calle Sur, la de María Bandujo, que es la parte baja del plano que estamos viendo, que realmente está por debajo de la cota o planta baja del edificio histórico. De hecho, aquí se ve simplemente lo que es la cimentación. Nosotros accedemos a través de un paso tangencial que a su vez penetra por debajo de los cimientos de la panda este, del muro este, para acceder a un pequeño vestíbulo que mediante elevadores y escaleras pues accede al edificio histórico. Esto nos permite no alterar la imagen en ningún punto de la fachada del edificio histórico. Todas estas actuaciones, que parecen sencillas a veces cuando se dibujan, que son de trazo grueso, pero consideramos que preservan al edificio mucho mejor que otras decisiones que a veces son más llamativas. Aquí se ve el alzado, el de abajo, que sería el alzado principal, donde la edificación histórica está a la derecha, la edificación histórica está a la izquierda, estoy diciéndolo bien, ¿verdad? Sí. Que se ve que se preserva, prácticamente es el estado en el que llegó a nosotros, es casi igual. Únicamente aparece un zócalo, que ese zócalo es, y lo explicaré después, el que consolida toda la cimentación perimetral del edificio, que antes estaba en precario, y a la derecha aparecen las nuevas edificaciones, ese volumen abstracto que equilibra un poco el conjunto, con unas cubiertas quebradas que lo que hace es igualarse a la imagen aérea o la imagen desde el Cerro de Cimadevilla del núcleo urbano. Esta es la imagen en planta baja. Aquí ya en planta baja aparece el edificio histórico con su antiguo patio claustral, el aljibe romano que apareció en su interior, el pozo también del convento, los restos del pozo, el patio de Moja que está en la cabecera de la iglesia donde se lavaba el tabaco, la iglesia en su totalidad y a la izquierda la vicaría y antigua vivienda del director. Estas son las obras. Este es el sótano que antes les explicaba. Hemos estado 8 meses abriendo, los vecinos de Cimadevilla han soportado 8 meses de excavación y lo que se hizo fue micropilotar todo el perímetro del edificio histórico. Ahí se ve cómo está elevado, 10 metros de profundidad, para albergar todos esos espacios servidores, que la consecución al final son 12.000 metros cúbicos aproximadamente, que dotarán al edificio mediante después una serie de conexiones que haremos para las instalaciones y para los accesos al edificio histórico siempre bajo rasante. Diferentes imágenes, vemos cómo está a la derecha el edificio prácticamente levitando, así ha estado 8 meses y se ha mantenido bien, gracias a Dios. No hemos tenido ningún problema. Diferentes imágenes de la excavación y ahora esta es una imagen de ese gran sótano que tiene 6-7 metros de luz libre de altura y aproximadamente, como dije, unos 12.000 metros cúbicos. Esto permitirá al edificio, pues consideramos, esa es nuestra creencia, así lo ha creído también el ayuntamiento, pues que pueda absorber cualquier necesidad a futuro que tenga un edificio de uso público, sin ocupar sus espacios históricos y sin alterar su imagen visual. Por ejemplo, estamos ahora mismo preparando el paso por debajo del edificio de acceso. Son 2 vigas cargadero, después se duplican por el exterior y eso es lo que va a soportar el muro. Están apoyadas sobre ese micropilotaje y eso es lo que va a soportar el muro de la fachada para que después podamos acceder por debajo de él. Como se ve, realmente estamos ya en el terreno, es decir, estamos a cota baja, pero lo que tenemos que bajar ahora mismo son 4 metros más para poder acceder por debajo del edificio sin alterar su fachada. Son diferentes imágenes, unas vigas que ha sido bastante difícil poder meter en el interior. Y ahora voy a hablar quizá un poco ya de la cosa más particular, aquí en un foro que probablemente no sea el más adecuado, porque voy a hablar de 2 ejemplos claros de por qué tomamos decisiones de proyecto que a veces, pues desde un punto de vista quizá patrimonial y arqueológico, pueden ser discutibles. El ejemplo más claro es el que ocurre en la iglesia. La iglesia llega a nuestros días con muy buena preservación gracias a que la fábrica la utilizó de nave de materia prima. Tiene un puente grúa precioso y hermoso, manual, aunque tiene un mecanismo electrónico ahora mismo de los últimos años, pero era un puente grúa manual. Y
aparece un muro que cercenaba, que es la fotografía de la izquierda, que cercenaba el presbiterio de la iglesia. Eso lo había hecho la fábrica de tabacos para permitir una circulación entre lo que era la antigua casa del director y lo que sería el patio del antiguo convento de los trabajadores. Y por otro lado, en el crucero este aparece ese forjado, ese altillo de ladrillo y unas vigas metálicas, que esto es una construcción de 1973 aproximadamente, que era para un vigilante, realmente, una construcción bastante... Bueno, nosotros aquí seguimos unos criterios que no son nuestros, que seguimos de la restauración objetiva de Antonio González Moreno Navarro, que fue arquitecto jefe de la Diputación de Patrimonio de la Diputación de Barcelona, en el cual él desgrana que hay que valorar tres aspectos a la hora de intervenir. Habla de más cosas, pero nosotros lo hemos resumido en tres aspectos. Uno, el valor documental, el valor arquitectónico y el valor significativo. Bien, para nosotros esto tiene un alto valor documental y como tal ha sido documentado por fotogrametría por parte de la Universidad de Oviedo, con planimetría, después también tiene todo lo que son los estudios preliminares de su historia. Después, como valor arquitectónico, y esto ya es una idea muy subjetiva o de los arquitectos, no tiene podría decir que hasta tiene un negativo valor arquitectónico, porque lo que hace es cercenar la plenitud del espacio barroco, que lo oculta, porque aunque se mantienen las bóvedas que están ahora mismo ocultas, se mantienen las bóvedas en perfecto estado, pero no nos permite ver y contemplar todo lo que era la iglesia en su plenitud, cuando es un espacio que realmente tiene un valor inigualable en el municipio de Gijón. Y después, como valor significativo, lo voy a dejar en un valor significativo esquivo. Ahí podríamos discutir más tarde, pero ahora mismo no. Valor significativo esquivo. Nosotros, la decisión que se toma es que se documente, se toman todos los documentos que son necesarios y se procede a su eliminación. Este es, una vez eliminados esos elementos, lo que sabíamos que iba a aparecer, porque ya lo teníamos estudiado, y aparece. Bien, entra la luz en la iglesia, que no tenía hasta ese momento, se empieza a valorar lo que es el crucero de la iglesia, se empiezan a entender las circulaciones, etc. Nuestra visión y nuestra opinión, ¿qué es lo que conseguimos con ello? Aparte de recuperar ese espacio, esa plenitud del espacio, pero podríamos, y aquí voy a poner unos dibujos, no voy a poner las virtualizaciones porque como la solución final todavía sería la fase 2 del proyecto y no está aprobada, unos dibujos de obra en los cuales se explica muy bien lo que nosotros pretendemos. Este sería el estado con el que nos encontramos, este sería la eliminación de los elementos que hemos propuesto, que se han eliminado. Después recuperamos mediante pasarelas las circulaciones de los trabajadores por la parte del presbiterio, de tal manera que así no solo se mantiene el uso, sino que se puede explicar perfectamente con un alto valor pedagógico la función que tenía durante la fábrica. Y después, por último, proponemos una celosía de madera y acero que permita una doble visión mediante iluminación o bien mediante elementos móviles, tanto de la nave cerrada como fábrica de tabacos, como el conjunto pleno del barroco. De tal manera que podemos explicar bien desde el presbiterio, la circulación de las pasarelas, la historia del edificio, bien desde el interior de la iglesia, la historia de las circulaciones de la fábrica de tabacos. Lo mismo ocurre con el patio. El patio, que esto es una imagen de la fábrica de 1906, de Julio Peinado también. Aquí se ve, no tiene nada que ver con aunque es el claustro, pero no tiene nada que ver con el claustro monacal. Aparece la tercera planta que construyó la fábrica, los huecos son todos de la fábrica absolutamente, y de hecho luego hay unas fotografías en las cuales en planta baja, que son huecos de la fábrica, había unas arquerías del convento que absolutamente fueron amortizadas por la fábrica. Bien, esta es la imagen de 1906, es una imagen muy ordenada, y esta es la imagen de cuando se hace el concurso. Por la falta de espacios de la propia fábrica, lo que antes se explicaba, en los últimos años, en la última mitad del siglo XX, se empieza a colmatar absolutamente la fábrica, con unas edificaciones muy precarias. Lo que se hace es una cubierta del patio del antiguo claustro, que ahí se adivina en planta baja, ahí por debajo del patio, y luego unas edificaciones laterales de muy mala construcción,
añadidos, casi en voladizo. Aquí una de las cosas que detectamos desde el minuto 1 es que las personas cuando visitaban la fábrica y pasaban por aquí había que explicarles: estás en el patio de la fábrica, en el antiguo, porque la gente se desubica, lógicamente, al tener un espacio cerrado. Y lo que se propone es exactamente el mismo criterio que para la actuación en la iglesia. Se protegen los restos arqueológicos mediante unas estructuras metálicas, se cubren en su totalidad mediante unas láminas impermeabilizantes y lo que se hace es eliminar esas construcciones, de tal manera que, bueno, aparece otra vez el patio, aparece la luz, aparece la escala real del edificio y nos permite además hacer un picado de cargas para la lectura de paramentos de todo el patio. Y eso que nos ha conseguido, bueno, que una de las cosas que ha conseguido, primero certificar la historia constructiva del patio y después, algo que ahora mismo está en discusión, ahí se puede adivinar cómo la fábrica abre una serie de huecos ordenados y cartesianos independientemente de los huecos originales que tenía el convento, que son esas arquerías, que en un principio eran arquerías, que se ve que están absolutamente seccionadas por la fábrica, es decir, no le importó, aunque constructivamente es mucho más complejo lo que hicieron. E incluso esas arquerías ya el propio convento ya las había compartimentado en ventanas, pero la fábrica decía: yo tengo que poner las ventanas en esta proporción, en esta se ve claramente, en esta proporción, digo, en esta situación, cogió el ritmo de la planta tercera y lo trasladó abajo con total libertad. Bueno. Aquí es un poco lo que se puede ver cuando hablo de, y esto es una cosa muy subjetiva, de un proceso casi depredador de la fábrica sobre el edificio. Es decir, la fábrica en ningún momento se plantea, bueno, en ningún momento. Hay un momento en el cual respeta el edificio que se encuentra, pero llega un momento en el cual ya no respeta absolutamente lo que tiene y decide actuar, además sin proyectos, como decía, sin proyectos a futuro, contratando personal de la propia fábrica o temporales, y se van haciendo las ejecuciones, abriendo huecos, cerrando huecos, sin un criterio claro. Y ese es un ejemplo claro porque realmente, si ya tienes el hueco absolutamente descargado con un arco de piedra, ¿por qué rompes que te va a costar mucho más? Pero bueno, es una cosa extraña, nunca lo sabremos. Y hay diferentes ejemplos de ese proceso. Bueno, y ya para terminar, esto es como nos encontramos nosotros la fábrica antes del proyecto en el 2010. Es una imagen, todavía no está el vial abierto de Cima de Villa, que ahora sí está, que eso se hizo después de nuestro proyecto. Y la imagen final del proyecto del complejo museístico, que esta sería la que nosotros presentamos como propuesta, en la cual se ve que el edificio se mantiene en su totalidad, la memoria visual se respeta, se crea un espacio público, que era una de las cosas que requería el pliego de condiciones, y las nuevas edificaciones se apartan hacia la izquierda, completando la trama urbana de Cima de Villa. Luego, ya para terminar, si me da tiempo, bueno, ahora voy a ser un poco provocador. Sí, voy a ser un poco provocador. Como arquitecto, es decir, y como conclusión final. Todo el proceso, lógicamente, tiene que tener atención a los historiadores, a los arqueólogos, los estudios previos, y debemos valorar todos los elementos que configuran un edificio patrimonial. Todos los elementos, pero nuestra visión, y es muy subjetiva, pero defendemos la decisión del arquitecto en este tipo de proyectos sobre una obra arquitectónica, es que todos los elementos materiales son mecanismos que utilizamos para apropiarnos del espacio. Es decir, el verdadero objeto de una obra arquitectónica es el espacio. El espacio, la luz que lo alimenta, la que lo ilumina, la luz que le da vida, el sonido que le dimensiona, incluso el olor que nos lo graba en la memoria. Y ese espacio, a veces en las conversaciones y en las charlas que tenemos con diferentes agentes intervinientes, pues siempre queda en un segundo plano. Es como una servidumbre, como diciendo, bueno, el espacio, bueno, sí, ya, pero esta cornisa o esta imposta o este roblón de acero o cosas que muchas veces nos cuesta a los arquitectos explicar lo que realmente es el espacio. Yo, como soy bastante torpe a la hora de decir o trasladar lo que es lo inmaterial o lo intangible o la trascendencia de esa sensación en un edificio o un espacio que solo vamos a estar una vez, que solo estamos una vez en ese territorio, y que es probablemente lo que el constructor quiso trasladar y quiso conseguir,
Yo, y como homenaje a Eduardo Chillida, y esto lo voy a leer porque así no me equivoco, bueno, Eduardo Chillida está muy cerca de nuestro edificio en el Elogio del Horizonte. Eduardo Chillida lo que hace, aunque no era arquitecto, quiso serlo, pero nos dejó probablemente por imposibles, él lo que hace es nos hipnotiza con esa gran masa material, con esa abundancia de los elementos casi gruesos y casi agresivos del hormigón, del acero, de la piedra, pero de lo que habla realmente es del espacio que queda dentro de esos grandes elementos, es decir, de lo intangible, la ingravidez, la liviandad, casi lo que podríamos decir, la insoportable levedad del aire. Eso es de lo que habla Chillida. Y nosotros, como arquitectos, creo que debemos poner en valor siempre ante una obra de patrimonio, un edificio que es una obra de arquitectura, ese elemento que muchas veces queda apartado de toda discusión. Y luego, para terminar, que es la mejor manera, pues unas palabras de Octavio Paz sobre Eduardo Chillida. Y dice: trampas para apresar lo inaprensible, el viento, el rumor, la música, el silencio, el espacio. Ya.